Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Urrala, docente de matemáticas, deseándoles que este año nuevo esté lleno de bendiciones, prosperidad y salud, ¿no? Iniciamos con el proyecto 5 de la semana 3, en nuestra última semana de este proyecto. Revisemos la ficha en la página 18 y 19, la actividad 3, que se refiere a lo que es progresiones aritméticas y progresiones geométricas. En este video solamente vamos a hacer progresiones aritméticas. Les dejaré otro video para que vean lo que son las progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión? También conocida como una sucesión, es un conjunto infinito de números ordenados que tienen un comportamiento común entre sí. A los números que forman la sucesión se les llama términos, y todas las sucesiones tienen un primer término, seguido de otros que cumplen con una regla entre ellos. Una sucesión se puede representar mediante una expresión que permite conocer el valor de cada término, sabiendo el lugar n, lugar que ocupa, lo definimos como n. Estudiaremos los más conocidos, que son la progresión aritmética y la progresión geométrica. Progresiones. Aquí tengo 4 ejemplos, literal A, B, C y D. Las progresiones, como les indicaba, son sucesiones de números ordenados que tienen un comportamiento común entre sí. Veamos el comportamiento de la progresión de literal A. Vemos que va en aumento, quiere decir que esto es una progresión que crece o es creciente. A simple inspección podemos ver que se aumenta 5 unidades en esta progresión. 1 más 5 me va a dar 6, 6 más 5, 11, 11 más 5, 16, ¿no? En el primer término, que es 1, término 2, que es 6, término 3, que es 11, y término 16, que es el término número 4. Si yo quiero hallar el siguiente término, sumaría 5, porque esa es la forma, el comportamiento entre ellos de un valor constante, sería en este caso 21. El quinto término sería 21. Es una progresión que crece. Veamos el literal B. ¿Cuál es el comportamiento de esta progresión? 45, 40, 35, 30. Quiere decir que esta progresión va disminuyendo, es una progresión decreciente. ¿Cuál es el valor? Son valores ordenados, ¿no? Pero ¿cuál es el valor que va de la forma como va decreciendo? Vemos que aquí hay 5 unidades en las cuales decrece. 45 menos 5, 40, 40 menos 5, 35, 35 menos 5, 30, y si yo quiero hallar el término enésimo, el siguiente término, digo 30 menos 5, me daría 25, o el quinto término. Vemos que aquí es una progresión decreciente. Literal C, 10, 20, 40, 80. Tenemos 4 términos, término A1, A2, A3, A4, ya 4 términos. También va creciendo, es una progresión creciente. Pero ¿cuál será el valor constante, el comportamiento que hay entre un término y el otro? Si yo sumo 10, digo 10 más 10, 20. Pero a 20 si le sumo 10 me va a dar 30, no 40. Quiere decir que no es una suma de un valor constante. Y tampoco menos una resta, porque esto va en aumento. Si yo aplico una multiplicación, yo digo 10 por 2, 20, 20 por 2, 40, 40 por 2, 80, y si yo quiero hallar el término enésimo, el siguiente término, digo 80 por 2, 160, ¿no? Ese sería el quinto término. ¿Ya? Entonces vemos que aquí hay una multiplicación en esta operación, en esta progresión. Ahora vemos el literal D. 24, 12, 6, 3, 4 términos, ¿no? El primer término es 24. Vemos que decrece, es una progresión decreciente. Si yo aplico una resta, porque vemos que es decreciente, yo digo a 24 le quito 12, me queda 12. Y a 12 le quito 12, no me puede quedar 6, me quedaría 0. Entonces quiere decir que no es una resta. Yo tendría que aplicar una división. A 24 dividido para 2 me da 12. 12 dividido para 2 me da 6. 6 dividido para 2 me da 3. Ese es el comportamiento. El valor constante sería una división entre un término y el otro, donde se repite el número 2 como valor constante, ¿no? ¿Cuáles progresiones crecen y cuáles decrecen? Nos pide que respondamos. Literal A crece, literal C también crece, literal B decrece, literal D decrece, va en disminución. ¿Qué operaciones aritméticas corresponden a cada progresión? En la una hicimos una suma,
en la otra hicimos una resta, en el literal B, en la C hicimos una multiplicación y en el literal D hicimos una división. Son 4 operaciones. Progresión aritmética y progresión geométrica. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera de una secuencia, es una constante cantidad llamada diferencia. En una progresión aritmética, ese valor constante lo llamamos diferencia. Y estas progresiones aritméticas pueden ser una suma o una resta. En la progresión geométrica, nos dice que es una secuencia en la que el elemento se obtiene multiplicando, como hicimos en literal C, ¿recuerdan? Es del elemento anterior por una constante denominada razón. Entonces, ese valor que se repite entre término y término le llamamos razón. En la aritmética se llama diferencia o factor de la progresión, ¿no? En la progresión geométrica. Las fórmulas de las progresiones aritméticas y la progresión geométrica. Para hallar el último término o el término enésimo, utilizamos la siguiente fórmula. A a la n es igual a 1 más n menos 1 por d, donde a a la n es el último término o el término enésimo o el término que deseamos hallar. A1 es el primer término de la sucesión, n es el número de términos y d es la diferencia, para la cual también tenemos una fórmula. En las progresiones geométricas, la fórmula del último término es a a la n es igual a A1 por la razón elevado a la n menos 1. Donde a a la n es el último término, A1 es el primer término, R es la razón y n es el número de términos. ¿Qué es una progresión aritmética? Es lo primero que vamos a ver, la progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números llamados términos, en la que cualquier término es el resultado de sumar al anterior una cantidad constante, positiva o negativa, llamada diferencia común, y se calcula como. Esta es la fórmula para hallar la diferencia entre un término y el otro. Diferencia es igual a la n menos a la n menos 1. Un término n menos el que le antecede. O sea, que quiere decir que tomamos un término menos el anterior. Por ejemplo, yo puedo tomar A2 menos el anterior, o sea, menos A1, ¿sí? Eso es lo que nos indica en la fórmula de diferencia. Tomamos un término menos el valor del término anterior. Aquí veamos un ejemplo. Tengo una sucesión de 4 términos, donde el primer término es A1, es el valor de 1, A2, 6, A3, 11, A4, 16. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro número? ¿Ya? O la constante, el valor que se repite entre término y término, o el comportamiento que hay entre ellos. Yo veo a simple inspección, a simple vista, que en 1 le aumento 5 me da 6, 6 le aumento 5 me da 11, 11 le aumento 5 me da 16. Eso a simple inspección, ¿no? Pero yo puedo aplicar la fórmula de la diferencia, que es igual a la n menos a la n menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Un término le resto el anterior. En este caso voy a tomar A2 menos A1. También puede tomar A4 menos el anterior A3. ¿Sí? En este caso sería A2, que es 6, menos A1, que es 1, me da de diferencia 5. Diferencia es igual a 5. ¿Ya? Entonces coincide con lo que a simple inspección observamos. Si yo quiero hallar el enésimo término, digo 16 más 5 me va a dar 21. El ejemplo 2. Vemos que es una progresión que decrece, que va disminuyendo. ¿Cuál será la diferencia entre el uno y el otro? A simple inspección veo que resto 3. ¿Sí ven? 45 menos 3, 42 y así mismo. ¿Cómo lo hallo? Mediante la fórmula. Diferencia es igual a 2 menos A1. A2 sería 42, menos A1, 45. Si yo resto me va a salir un número negativo porque el mayor valor absoluto es 45. Entonces la diferencia va a ser menos 3. Y confirmemos, 45 menos 3, 42, 42 menos 3, 39, 39 menos 3, 36. Y si yo quiero hallar el quinto término sería 33. Esa sería la fórmula. Para hallar el término enésimo de la progresión aritmética, utilizamos la fórmula a la n es igual a A1 más n menos 1 por d, donde a n es el último término o el término enésimo o el término que deseamos hallar, n es el número de términos, A1 es el primer término,
D es la diferencia común entre ellos, entre los términos. Progresión aritmética, aquí veamos. Tenemos el primer término que es A1, en este caso es 4. El número de términos, ¿cuántos términos hay? 2, 4, 6 términos. N es el número de términos, que es 6. ¿Cómo hallo la diferencia entre término y término? Recuerden que restaba D2 menos D1, perdón, A2 menos A1. Sería 8 menos 4, su diferencia va a ser 4, ¿no? Entonces usted va aumentando, sumando, porque es una progresión creciente, quiere decir que el séptimo término sería 28. Esta es una fórmula y que no la vamos a usar en esta ficha, en los ejercicios planteados, pero simplemente, pero la voy a dejar indicada, ¿no? Esta es la fórmula de la suma de una progresión aritmética, que es igual a n multiplicando a 1 más a la n dividido para 2, donde S es la suma de los términos, de todos los términos, a n es el último término, n es el número de términos y A1 es el primer término. Ejercicio. El ejercicio, diríjase a la ficha de la página 18 y 19, en la actividad 3, va a encontrar 4 ejercicios. Literal A, B, C y D, donde le he resuelto 2 ejercicios. A, B le dejo planteado C y el literal D lo hacen ustedes, ¿no? Veamos, ¿qué dice? En cada ítem se dan los 3 primeros términos. Observen, 1, 2, 3 términos. De una progresión aritmética. Hay el término general de dicha progresión. O sea, esto va a hallar usted, A a la N. Verifica su resultado con el tercer término y calcula el término a la N que se indica. Ok, veamos el primer ejercicio. Antes de resolver, les dejo planteadas las fórmulas. Diferencia a la N menos a N a la menos 1. A N es igual a 1, este es el del término general, más N menos 1 por D. Hallamos, lo primero que vamos a hacer es hallar la diferencia, ¿sí? Copio nuevamente el ejercicio A, 1, 5, 9, y me pide hallar el término enésimo, que es A a la 10. Ese es el término que necesito hallar. Voy identificando cada término. El 1 es A a la 1, A a la 2 y A a la 3. Aplico la fórmula de la diferencia, que es D igual a A2 menos A1. Vemos que A2 es 5, menos A1 es 4, la diferencia es 4. Luego que tengo la diferencia, aplico la fórmula del término general o del término enésimo, identificando que el número de términos es 10, porque así me pide la ficha, a 10. Entonces n es igual a 10. A la n, que es a la 10, es igual a 1. ¿Por qué 1? A1 es 1. Más n, que es el número de términos, que es 10, menos 1 de la fórmula, por la diferencia que ya he hallado, que es 4. Aplico las operaciones 1 más 10 menos 1, 9, por 4. Miren, aquí no hay signo que lo separe, y hay un signo, perdón, hay un paréntesis, quiere decir que es una multiplicación. 9 por 4, 36, más 1, 37. Quiere decir que el último término, o a la 10, va a ser 37. Usted lo puede verificar sumando la diferencia. 9 más 4, 13, 13 más 4, 17, 17 más 4, 21, y así hasta que llega al décimo término. Vamos con literal B, menos 20, menos 15, menos 10, 3 términos. Me pide hallar el término 15, o a la 15. Identifico, n va a ser igual a 15, este es n, 15. Aplico la fórmula de la diferencia, A2 menos A1. A2 es menos 15, menos el de la fórmula, ¿sí ven? Entre paréntesis, menos A1. Pongo el paréntesis para que no se me confundan los signos. Veo aquí que hay una multiplicación, menos por menos más. Signos diferentes, se restan. 15 y 20, resto, me quedaría 5. ¿Cuál es el signo del número mayor? El 20, el signo del mayor valor absoluto. Entonces sería la diferencia positiva. Sería una función creciente, es igual a 5. Aplico la fórmula del término general. A n es igual a 1 más n menos 1 por d. A n quiere decir que es 15, porque me pide hallar este término, 15. Igual a 1 es menos 20, más n, que es 15, ¿sí? 15, menos 1 de la fórmula, está en la fórmula, y d es 5, que hallamos aquí.
Aplico las operaciones matemáticas, 15 menos 1, 14 por 5, menos 20, 14 por 5, 70, entre ambos números hago una resta. ¿Por qué? Porque son signos diferentes. Signos diferentes se resta y me queda 50 y coloco el signo de mayor valor absoluto, que es positivo. A la 15 es 50, ¿ya? Entonces usted puede verificar. Mi diferencia es 5. Yo puedo ir aquí colocando menos 10 más 5, me va a salir menos 5. Luego menos 5 más 5 me va a salir 0. A 0 le aumento 5, me va a salir 5 hasta que llegue al término 15, que le tiene que dar el valor de 50. Esa verificación la puede hacer usted. Literal C. Esto simplemente les voy a sacar la diferencia y ustedes hallan el término general. Identifico mis términos. A1 es 1 menos raíz de 2. Miren, porque aquí hay una coma. Ahí está separando el A2. A2 es 1. A3 es 1 más raíz de 2. Y le pide hallar a la 8. O sea, n va a ser 8. Aplico la diferencia. Diferencia es igual a A2 menos A1. ¿Ya? A2 es el valor de A2 es 1. 1 menos A1. Como aquí hay esta operación, le voy a colocar paréntesis. 1 menos raíz de 2. Pero este signo me indica que tengo que aplicar ley de signos para destruir este paréntesis. 1 menos 1 menos por más 1 menos 1 y menos por menos da más raíz de 2. Signo positivo más 1 menos 1 se eliminan, me queda como diferencia raíz de 2. Aquí ya tiene la diferencia para que aplique el término general, o sea, AN. ¿Sí? No se olvide las operaciones con radicales para que pueda resolver este ejercicio. Ya, recuerde eso. Y luego tenemos literal D. Entonces aquí ya está identificado. A1 es un medio. Aquí va a trabajar con fracciones, operaciones con fracciones. A1 es un medio y A2 es 1. A3 es 3 medios y le pide hallar. Aquí no se observa bien. Verifique su ficha, creo que es A a la 20. Revise. Bien, chicos, este es las progresiones aritméticas. Les dejo un video más corto en las progresiones geométricas, ¿ya? Vayan avanzando, me pueden consultar. No se olviden de archivar en su portafolio porque es parte del trimestre estas actividades. Muchas gracias.